Bienvenidos al webinar de Fundamentos de Protección para Transformador. Mi nombre es José Ruiz y trabajo en el área de protección en ABB. Estaré con ustedes moderando el webinar, pero antes de empezar me gustaría mencionar algunas recomendaciones para nuestra sesión. Los micrófonos serán silenciados durante la presentación. Si ustedes desean hacer preguntas, lo pueden hacer a través de la ventana de charla a la derecha de la ventana de la presentación. Trataremos de contestar las preguntas, tantas como nos sean posible, al término del evento. Por favor, pregunte durante la sesión para que éstas puedan ser registradas y disponibles al terminar la presentación. El webinar de hoy será grabado. Posteriormente se les enviará un correo electrónico con el enlace para acceder a la grabación. Por favor, compartan este enlace con sus conocidos para que también se beneficien de esta presentación. El presentador de hoy será Alejandro Chaskovsky. Alejandro se graduó en la Universidad Internacional de Florida en Miami con un grado en Ingeniería Eléctrica. Durante sus estudios ha conducido investigaciones en el campo de relés digitales y centralización de funciones de protección dentro de la subestación. En el año de 2002, Alejandro se integró a Comunicaciones Boussier, donde diseñó, instaló y probó redes Ethernet. En el año 2005 se integró a ABB Inc., donde ha contribuido en una variedad de funciones, desde ingeniería de aplicaciones hasta administración. Recientemente Alejandro se mudó con su familia a Raleigh, Carolina del Norte, para asumir sus funciones actuales de gerente de aplicación y soporte para productos de automatización de subestación en Norteamérica. Muy buenas tardes a todos. Con esto le damos inicio al webinar del día de hoy. Tal y como José Ruiz acaba de mencionar, las preguntas son bienvenidas y agradecemos que por favor utilicen la interfaz de GoToWebinar para enviar las mismas. Se tomarán interrupciones durante la presentación para responder algunas preguntas en voz alta para que todos los participantes puedan tomar ventaja de dicha interacción. Sin embargo, van a haber algunas preguntas que simplemente se le darán respuesta a través, vía texto, a través de la interfase de preguntas de GoToWebinar. Algunos de los objetivos de aprendizaje de la presentación del día de hoy va a ser fundamentos de fabricación de transformadores. Es importante tener un buen entendimiento de esto para de esta manera comprender cómo las fallas dentro de los transformadores ocurren. Conexiones de los transformadores y el grupo de vectores. Compensación que se tienen que aplicar dentro de los distintos tipos de grupos de vectores cuando se aplica protección diferencial, fallas dentro de los transformadores y después simplemente vamos a discutir protección, cómo se protege el transformador bajo un esquema de relé numérico digital o microprocesado multifuncional. Se discutirá la protección diferencial y se discutirá brevemente la protección de sobrecorriente aplicada para transformadores. Tal y como se describe aquí en esta presentación, el transformador de potencia es un elemento sumamente importante dentro de el sistema de potencia. Es un punto de interconexión entre dos niveles de tensión diferentes. Puede ser un punto de acople entre dos mallas o dos sistemas de transmisión, por ejemplo,
en la conexión de un sistema de 400 kilovoltios la conexión de una red de 400 kilovoltios con una red de 230 kilovoltios. Ese es un ejemplo. Un ejemplo sería un transformador step down, o para bajar el voltaje. Por ejemplo, un transformador de 138 kilovoltios a 13.8, que muy comúnmente se puede ver en subestaciones de distribución. Y un tercer ejemplo, sumamente común, sería un transformador para aumentar el voltaje, lo cual se puede conseguir comúnmente dentro de una planta de generación, para de esta manera poder transmitir la potencia de una manera más eficiente. De manera general, los fusibles pueden proporcionar hasta cierto nivel protección para los transformadores. Estos fusibles usualmente puestos o localizados del lado de alta tensión. Sin embargo, como discutiremos dentro de esta presentación, en ciertos casos no son lo suficientemente sensitivos, no son dispositivos que proveen la sensibilidad necesaria para proveer buena protección para un elemento tan importante dentro del sistema de potencia. Fallas de los transformadores son sumamente importantes y obviamente el impacto es trascendental dentro del sistema de potencia, ya que su tamaño y costos hacen la reparación del mismo sumamente complicada, ya que sacarlo del sitio no es fácil, el traslado del transformador no es fácil, así que la rápida detección de fallas, y el rápido aislamiento de dichas fallas es sumamente importante, ya que a manera de que acortamos el tiempo de la falla, acortamos el I cuadrado R, de manera que la energía que se propaga dentro de dicho evento de falla es menor, de manera de que el daño al transformador es menor y las reparaciones no son tan complicadas. Aquí vamos a ver un modelo básico del transformador. Básicamente aquí tenemos un modelo monofásico, dentro del cual tenemos un núcleo de metal, generalmente, bueno, en fabricación de transformadores modernos, este núcleo de metal es laminado, hecho base a láminas para así minimizar las corrientes tipo eddy. Tenemos una bobina, con una relación de vueltas referida como P o NP. Tenemos una bobina secundaria al otro lado, con una relación de vueltas referida como NS. Tenemos la inductancia de esta bobina, como se puede ver aquí en la presentación. Tenemos la inductancia de la bobina del lado del devanado secundario en este transformador en particular, y después tenemos esta rama de excitación que la tenemos que tomar. Esto es algo que vamos a tener que tomar mucho en consideración dentro de nuestra discusión de la corriente de energización y la corriente de sobreexcitación, que son dos fenómenos que se tienen que tomar en cuenta para la protección diferencial, ya que esta rama en particular provee un camino de la corriente que entra en el devanado primario del transformador, que no se refleja de ninguna manera en el lado secundario, de manera de que si simplemente hacemos una comparación dentro de esta corriente IP y la corriente IS, va a haber un diferencial. Y ya discutiremos dentro de unos slides el impacto de dicho efecto. Si vemos la construcción
típica de un transformador, podemos ver aquí que tenemos estas 4 estructuras grandes que son los bujes del lado de alta tensión. ¿Okay? Aquí hacia abajo vemos unas estructuras parecidas pero de menor tamaño. Estos son nuestros bujes de baja tensión. La diferencia de tamaño es por la diferencia de tensión y la necesidad de proveer mayor insulación a niveles más grandes de tensión. Tomando en consideración que el tanque del transformador se encuentra a potencial de tierra, pues obviamente se necesita se necesita algún medio para proveer aislamiento entre estos puntos acá, que son los puntos de conexión con la red de alta tensión, y nuestro tanque que se sienta en potencial a tierra. Aquí en número 9 tenemos este tanque que es un reservorio de aceite, ¿ok? Tenemos que tomar en consideración que el aislamiento que se utiliza dentro de la mayoría de los transformadores de potencia es aceite, ¿ok? Entonces esto da una sola oportunidad de tener aceite extra. Acá en esta parte del transformador estamos ilustrando el cambiador de relación de vueltas. Y bueno, estos son uno de los elementos que forman parte de lo que es un transformador. Aquí en el 8 tenemos el radiador que provee enfriamiento para el buen rendimiento del transformador. Si nos vamos a la parte interna de la construcción del transformador, vemos que tenemos esta estructura que es nuestro núcleo. Voy a ir para atrás ahorita un par de slides. Eso se estaría refiriendo a esto, ¿ok? Sería el núcleo. Después, tomen en cuenta de que este es un núcleo laminado, de vuelta, para tratar de minimizar la cantidad de pérdidas, ¿ok? Vemos que amarrado a este núcleo tenemos el devanado de baja tensión, ¿ok? Y sobre el devanado de baja tensión tenemos el devanado de alta tensión. Tomen en cuenta que hay esta capa amarilla, es algún tipo de polímero o sustancia que provee aislamiento entre el devanado y el núcleo, ¿ok? También esta sustancia de aislamiento provee aislamiento entre vuelta y vuelta de cada devanado, y de igual manera este mismo material provee aislamiento entre un devanado u otro. Tomen en cuenta esta figura porque aquí cuando yo me refiero a rompimientos en el aislamiento que crean fallas, me estoy refiriendo a todo este tipo a todo esto conexionado, dentro del cual, por ejemplo, aquí si tenemos una falla dentro de este aislamiento, entonces va a haber un cortocircuito entre estas dos vueltas de un devanado. Si hay algún tipo de problemas en el aislamiento entre el devanado de alta y el devanado de baja, pues se dará una falla dentro, un cortocircuito básicamente entre el devanado de alta y el devanado de baja. De la misma manera, si hay algún tipo de problema con el aislamiento entre el devanado de baja y el núcleo, va a haber un cortocircuito entre el devanado de baja y el núcleo del transformador, que es importante tomar en consideración que el núcleo del transformador está conectado directamente a tierra. Así que dicha condición resultaría en una falla del devanado de baja tensión a tierra. Si expandimos ese slide de la construcción del transformador a un transformador trifásico, tenemos lo siguiente. Tenemos este núcleo, ¿okay?, que tiene 3 ramas, ¿okay?, para la fase A, fase B y fase C.
Y de igual manera tenemos aquí nuestro devanado nuestro devanado de alta tensión, nuestro devanado primario y nuestro devanado secundario o el de baja tensión en este caso. Y vemos que este es el arreglo para la fase A, este sería el arreglo para la fase B y este sería el arreglo para la fase C. Cuando tomamos en consideración lo que sería la protección diferencial, tenemos que tomar en cuenta no solamente el arreglo del nivel de tensión de nuestros devanados, sino también el conexionado de las fases a medida de que los distintos devanados salen del núcleo. Y eso es lo que vamos a discutir en los próximos slides, en las próximas transparencias. Tenemos aquí una lista de los distintos arreglos que se pueden conseguir. Tenemos transformadores de 2 devanados, donde ambos devanados están conectados en estrella. Tenemos arreglos de transformadores de 2 devanados, con un devanado conectado en estrella y un devanado conectado en delta. Tenemos arreglos donde se aplican, donde tenemos reactores. Okay. Tenemos arreglos donde tenemos transformadores de 3 devanados. Okay. En este caso, un transformador de 3 devanados estrella, estrella, delta. Y tenemos arreglos dentro de los cuales tenemos autotransformadores, donde no solamente hay coupling magnético, sino hay también coupling galvánico, ya que el devanado en realidad está interconectado a través de un tap. Siguiendo con la discusión de la configuración de los transformadores de 3 fases, es importante mencionar de que dentro de las especificaciones de los transformadores, el conexionado no se refiere como a, B y C, sino se refiere de la siguiente manera. El devanado de alta tensión se denomina con el grupo de conexiones H. El devanado de baja tensión se denomina con el grupo de conexiones X. Y los devanados terciarios se denominan como Y. Y de esta manera, correspondientemente, H1 correspondería a la fase A. H2 correspondería a la fase B, H3 correspondería a la fase C, y en el caso de que exista una conexión neutro, H0 corresponde a la conexión a tierra. En el caso del devanado de baja tensión o el devanado secundario, X1 correspondería a la fase A, X2 correspondería a la fase B y X3 correspondería a la fase C y X0 correspondería a la conexión al neutro o a tierra si es que uno existe. Tomando en cuenta la relación de vueltas de cada uno de los devanados, ¿ok? Y en este caso, haciendo referencia a H1 como el devanado de alta tensión, una corriente inyectada al devanado de alta, denominada IA, va a corresponder a una corriente que va a salir de la marca de polaridad como IA multiplicada por la relación de vueltas. ¿Ok? Repito, tomando en cuenta esta marca de polaridad y esta marca de polaridad, una corriente IA entrando a la marca de polaridad va a corresponder a una corriente IA multiplicada por la relación de vueltas que va a salir de la marca de polaridad en este punto X1. Con todo esto en consideración, vamos entonces a discutir los grupos de vectores y los distintos tipos de conexiones que están disponibles. En el mundo ANSI,
En el mundo ANSI, lo que se llama el desfase o el desplazamiento de fases por 30 grados siempre se refiere como a un desfasamiento que está adelantado, donde el cual el devanado de alta tensión está adelantado del devanado de baja tensión por 30 grados. Entonces, si yo digo que mi transformador tiene un desfase de 30 grados, eso significa que mi devanado de alta tensión está adelantado en relación al devanado de baja tensión por 30 grados, tal y como se puede ver en esta figura. H1 siendo ese punto de tensión en el devanado de alta tensión y X1 siendo el correspondiente punto de medida en el devanado de baja tensión. En el caso de la izquierda, esto sería la representación de transformadores estrella-estrella o delta-delta, donde no hay ningún tipo de desfasamiento entre un devanado y el otro. Podemos ver que H1 sería el vector, ¿okay? Quizás lo podemos designar como de la fase A, podemos ver con gran magnitud, y X1 con una magnitud reducida, pero sin embargo en fase con H1. Vamos a ver un par de ejemplos aquí con nuestro modelo ya completo. En el caso de estrella-estrella, de vuelta podemos ver nuestro transformador trifásico, podemos ver que los puntos de no polaridad están conectados juntos y aterrizados en H0. Del lado de baja tensión tenemos todos nuestros puntos de no polaridad conectados juntos y conectados a H0. De esa manera completando una conexión estrella-estrella. Y podemos ver aquí de vuelta que una corriente entrando a nuestro punto de polaridad en el devanado de alta tensión va a salir nuestra marca de polaridad como una corriente IA multiplicada por la relación de vueltas del transformador. ¿Okay? Esta parte ya la habíamos discutido del desplazamiento de las fases por 30 grados en el caso de transformadores delta estrella o estrella delta. Y vamos a ver un ejemplo aquí. En este caso tenemos un transformador estrella delta. Y en el caso de este transformador estrella delta, lo que vemos es que en el lado de baja tensión tenemos una conexión delta, la cual se refiere como una conexión A-C. Y la razón por la cual es una conexión A-C es lo siguiente. Si vemos aquí, esta corriente, la que sale del punto de conexión X1, es la que nos interesa. Sabemos que la corriente dentro del devanado en sí es IA, ya que tenemos IA entrando devanado, IA sale del devanado entrando a este nodo. Si nos vamos a la fase C, vemos que tenemos exactamente lo mismo, pero con nuestra corriente IC. Entramos al punto de polaridad, salimos del punto de polaridad. Y si seguimos la ruta, vemos que IC sale de este nodo en particular. Si hacemos una ecuación en base a las leyes de Kirchhoff, vamos a conseguir que la corriente que sale del punto X1 va a ser igual a IA menos IC. Si nos vamos a este diagrama vectorial, y asumimos de que esta es nuestra fase A, esta es nuestra fase B y esta es nuestra fase C, y hacemos esta y aplicamos esta resta, vamos a tener de que esta es IA, este es IC. Si rotamos IC por 180 grados, la resultante es menos IC. Si sumamos A más menos IC, la resultante va a ser un vector que está desplazado de IA
por la cantidad de menos 30 grados. De manera de que mi vector H1, ¿ok?, está adelantado esta fase por 30 grados. Y de esta manera se está consiguiendo ese desfase de 30 grados. Tomemos en cuenta que también al hacer esta resta de vectores, no solamente el vector que resulta está desplazado por 30 grados, pero también la magnitud crece por este factor de raíz de 3. Y eso es algo que se tiene que considerar dentro de los cálculos para la protección diferencial de transformador. Este es otro ejemplo. En este caso, este es un transformador delta estrella, ¿ok? Y en este caso, nuestra conexión delta no es A menos C, pero es A menos B. Y en este caso, este devanado va a estar desplazado por más 30 grados. En este caso, al ser A menos B, tenemos acá nuestro vector de la fase A, tenemos acá nuestro vector de la fase B. Si hacemos la suma de A más menos B, rotamos nuestra fase B por 180 grados para obtener menos B. Y si hacemos la suma de A más menos B, el vector que resulta tiene y asumiendo que todo está en un sistema por unidad, vamos a encontrar de que el vector que resulta está desplazado por más 30 grados y tiene una magnitud de raíz de 3 por unidad. Otra manera de documentar este grupo vectorial es utilizando lo que se refiere al sistema de reloj. Y el sistema de reloj básicamente es un sistema dentro del cual el devanado de alta tensión se le da la posición 12, ¿okay?, con las agujas del reloj. Si asume una rotación en contra a las agujas del reloj, al movimiento del reloj, ¿okay?, y después el devanado, los siguientes devanados se documentan con letras minúsculas y con un número que corresponde a la posición del reloj. En este caso tenemos un Y de 1. Y en mayúsculas está en la posición a las 12. ¿Ok? El número delta 1 corresponde de que nuestro devanado conectado en delta está a la 1. Asumiendo una rotación en contra al reloj, podemos ver acá que delta 1 está retrasado por menos 30 grados. ¿Okay? En este caso, en este ejemplo en particular, tenemos un delta Y1. Ahora, como el devanado en delta está es nuestro devanado de referencia, que es el devanado de alta tensión, el delta está a las 12, ¿ok? Y el Y está a la 1, de manera de que el devanado en delta está adelantado en relación al devanado en estrella por 30 grados. Vamos a discutir un poco las fallas de los transformadores. Que bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, José? Ajá, vamos a ver aquí, estoy viendo la lista de preguntas. A ver. Tarde, se pierde el sonido por momentos. Tenemos aquí una pregunta. ¿Hasta qué potencia se recomienda utilizar fusibles como protección de transformador? Esa es una muy buena pregunta. O sea, como backup o como protección de respaldo, en realidad el problema de tener, el problema de utilizar fusibles es un problema práctico.
obviamente el reemplazo de un fusible que se haya activado o se haya quemado por una falla pasante. Eso resulta muchísimo más complicado que si se estuviese utilizando un interruptor del lado de alta y una protección diferencial. Obviamente la reconexión de ese transformador va a tardar mucho más, ya que el fusible tendría que ser reemplazado. Pero usualmente la protección, utilizando fusibles como protección principal de un transformador, estamos hablando de niveles de tensión muy bajos. Okay. Para transformadores, la mayoría de los transformadores ya a nivel de tipo subestación, se utiliza algún tipo de interruptor del lado de alta tensión, y ya sea un elemento de sobrecorriente o un elemento diferencial, cual se utiliza para la protección de los mismos. Cuando tenemos aquí una pregunta: cuando energizamos un transformador de potencia por el lado de baja tensión, ¿cuál es la duración de la corriente de inrush o la corriente de energización? En realidad, la duración de la corriente de inrush es una función, en realidad depende de muchas cosas. Depende de la relación de X sobre R del sistema, depende de la impedancia de fuente, y depende del nivel de tensión de esa misma manera. Así que, y depende también obviamente en el punto de el sinusoideo dentro del cual se cerró el interruptor, y también depende de cualquier tipo de flux residual que quedó atrapado dentro del núcleo del transformador. Okay. Tenemos una pregunta de Freddy. Una conexión de Y5. ¿Qué quiere decir el 5 en este caso? Muy buena pregunta. Entonces, si repasamos un poco lo que estábamos discutiendo sobre las agujas del reloj, si tenemos la primera letra siendo delta, ¿okay? El conexionado en delta estaría en nuestra posición de las 12, ¿okay? Y después nuestra conexión en estrella estaría en la posición 5 del reloj, ¿okay? Esto sería una conexión que está desfasada, ¿okay? La conexión en estrella está desfasada del punto en delta por 90, 120, 150 grados. En realidad esto sería una conexión delta Y11, ¿okay? Pero desfasada por 180 grados adicionales. Y de esa manera llegamos al DY5. Tenemos aquí otra pregunta de vuelta con respecto al tema del inrush. ¿Cuántas veces la corriente nominal es la inrush? Y en realidad, de vuelta, depende de muchos factores, unos que dependen del transformador, otros que son dependientes del sistema, tales como la relación X sobre R, XR, la impedancia del sistema y el punto en el cual en el punto del sinusoideo de voltaje dentro del cual se cierra el interruptor, pero usualmente es un nivel entre 5 a 10 veces la corriente nominal. Ok, continuamos entonces. Unas fallas
de transformadores. Tenemos fallas en los arrollamientos, fallas de aislamientos entre vuelta y vuelta de un propio devanado, debido a humedad, debido a deterioro, por fallas externas de fase a fase y fase a tierra, que gracias a las fuerzas que dichas fallas pasantes causan, pueden entonces causar daño al transformador. Fallas de el cambiador del cambiador de vueltas, mecánicas, eléctricas, cortocircuitos, fugas de aceite, sobrecalentamiento, y todas estas condiciones de vuelta pueden contribuir a la falla del aislamiento del núcleo y los devanados, como lo describimos, como lo describimos al principio de la presentación. Fallas de los bujes, gracias a envejecimiento, contaminación, contaminación ambiental, animales, ¿okay? O simplemente daño físico por cualquier razón. Fallas del núcleo, de vuelta, fallas del aislamiento del núcleo, problemas con partículas suspendidas dentro del aceite, o fallas de la estructura mecánica del núcleo debido a altas magnitudes de corrientes de fallas pasantes. Y después fallas de transformador de corriente de tipo buje, partículas suspendidas en el aceite, como ya se mencionó, daños durante el despacho, fallas internas que evolucionan, fallas internas que evolucionan gracias a fallas externas, malas soldaduras dentro de los tanques, sobretensiones, sobrecargas, en fin, muchas condiciones que pueden contribuir a la existencia de cortocircuitos dentro de nuestro transformador. Y en base a la guía IEEE para la protección de transformadores, tenemos la siguiente tabla que discute el porcentaje de fallas en base a su causa. Tenemos fallas, 55% de las fallas son fallas en los arrollamientos, rebanados. 21% de las fallas se encuentran dentro del tap changer. 10% de las fallas se le atribuyen a fallas dentro de los bujes, 6% a las fallas de las borneras, 2% fallas de los núcleos, y de esa manera pues podemos tener un mejor entendimiento de cuáles son las fallas más probables o las que más ocurren. ¿Cuáles son algunos de los requerimientos de la protección del transformador de potencia? Primero, pues debe disparar durante cortocircuitos y durante fallas a tierra, por supuesto. Dentro de cada una de estas dos condiciones, lo que el interés o el objetivo es que la protección diferencial opere de la manera más rápida, la manera más selectiva y de la manera más segura posible, para así aislar la menor cantidad del sistema posible, pero minimizar la cantidad de daño a nuestro transformador. Para no cortocircuitos, sino condiciones anormales de operación, también dentro de algunas condiciones se requiere el disparo y de esa manera la desconexión del transformador. Esto durante sobrecargas, durante sobretensiones, durante tensiones reducidas del sistema y durante condiciones de sobreexcitación. Vamos a discutir ahorita el tipo de elemento de protección que se puede utilizar para detectar las distintas fallas que pueden ocurrir. En el caso de fallas de fase a fase, se utiliza, estas son fallas que se pueden detectar en base al principio de un relevador diferencial de transformador.
relé de tipo Buchholz también puede ser, o es una muy buena opción para detectar este tipo de fallas. Un relé del tipo Buchholz es básicamente un relé de flujo que detecta cambios de flujo abruptos dentro del tanque del transformador. Si recordamos, como habíamos discutido, el núcleo y los devanados están sumergidos dentro del tanque, dentro del tanque del transformador, y ese tanque está lleno hasta cierto nivel de aceite. ¿Okay? El relé de tipo Buchholz básicamente monitorea, y responde a cambios del flujo dentro del transformador, y dichos cambios de flujo nada más ocurren cuando cortocircuitos ocurren dentro del transformador. Y esos cambios de flujo ocurren gracias a que cuando un cortocircuito ocurre dentro del transformador, de esta manera ocurre un breakdown químico del aceite bajo el cual está sumergido el núcleo de los devanados del transformador, y ese breakdown del aceite causa gases, y gracias a la expansión volumétrica de dichos gases, pues eso va a resultar en un cambio de flujo dentro del tanque del transformador, y de esta manera nuestro relé Buchholz, que monitorea este flujo, podrá activar. Este es un aparato mecánico, y no es un no es un relé microprocesado en sí, es un dispositivo que está dentro del tanque del transformador. También para dichas fallas hay un dispositivo que se llama el relé de presión súbita, o el SPR. De vuelta también es un dispositivo, es una válvula que monitorea la gradiente de presión, y se activa, bajo condiciones de alta presión, en las cuales, para fallas internas dentro del transformador, pues dichos cambios de presión dentro del tanque del transformador ocurren. Como protección de respaldo, protecciones de distancia, pueden detectar este tipo de fallas, y también protecciones de sobrecorriente, por supuesto, y fusibles en el lado de alta tensión. Fallas a tierra en sistemas en sistemas sólidamente aterrizados. Puede ser protección diferencial de transformador, protección restringida de falla a tierra, relé Buchholz, protección de impedancia, protección de sobrecorriente, y fusibles en el lado de alta tensión. Falla de tierras en sistemas aterrizados a través de una impedancia. Se puede utilizar protección restringida de falla a tierra, protección de corriente de falla a tierra sensitiva, protección de sobretensión conectada al neutro, alarma de gas Buchholz, fallas de vuelta a vuelta, alarma Buchholz, en algunos casos protección diferencial del transformador, aunque si es un sistema que no está aterrizado directamente, obviamente la magnitud de la falla, de la corriente de falla, va a ser bien reducida. Entonces, vamos ahorita a discutir, algunos de los principios de la protección diferencial de transformador, y que se tiene que tomar en consideración. Algunos de los puntos son los siguientes: el número de devanados, el conexionado de los CTs, el conexionado del transformador en sí, son algunas de las cosas que se tienen que tomar en consideración. La zona de protección
de la zona de protección diferencial del transformador está definida por los sensores de corriente, ya que la base para este principio es el balance de los amperios multiplicados por las vueltas de cada devanado, de manera de que los amperios multiplicados por las vueltas que entran al transformador por este lado deberían de ser iguales a los que salen. Si esto no es el caso, eso significa de que hay algún punto de conexión anormal o una falla que está dando un punto de retorno, dando de esta manera así una falla interna a la zona. La idea es de que estas conexiones, el conexionado de los CTs, definen la dirección, la zona de protección, de manera de que eventos dentro de esta zona tienen que ser detectados por nuestro relé diferencial. Eventos fuera de la zona, ¿okay?, tal y como se ve en esta transparencia, no deberían de ser detectados por nuestro relé diferencial. Tal y como se ve, lo que entra al transformador debería de salir. Y en el caso de que esto no sea correcto, indica de que hay algún tipo de conexión anormal o una falla. Vamos aquí a un ejemplo en particular de un transformador estrella delta con una conexión A-C. Y vemos aquí que nuestros CTs están conectados en estrella. Nuestros CTs aquí en este lado están conectados en estrella también. Vemos que tenemos corrientes IA, IB y C corriendo en nuestro lado de 69 kilovoltios. Y del lado de 13.8 tenemos que salen IA menos IC, IB menos IA y IC menos IB. Dado el conexionado de los CTs, entrando a nuestro relé, vamos a tener la corriente IA dividida por nuestra relación de transformador de corriente, lo mismo para IB y lo mismo para IC. De este lado vemos que tenemos de manera similar, pero es IA menos IC gracias al conexionado en delta. Entonces, aquí es la parte donde el relé, pues obviamente, tiene que compensar por este desfase. En el caso de relés electromecánicos, este desfase se corrige utilizando conexiones de CTs en delta. Entonces, en el caso de nuestro transformador delta estrella, ¿okay?, el lado de 69 kV conectado en estrella y el lado de 13.8 conectado en delta, tendríamos que conectar nuestros CTs en delta, en el lado de estrella del transformador, y en estrella del lado delta del transformador, de manera que las corrientes que compare nuestro relé van a ser corrientes delta del lado de estrella y corrientes delta del lado delta, de la misma manera. De esta manera, los únicos puntos que se tendrían que compensar es la diferencia en la relación de vueltas dentro de cada uno de los devanados y algún tipo de diferencia de relación que exista con la relación de transformador de corriente. En este caso podemos ver claramente que gracias a la compensación que provee esta conexión de los CTs, tenemos nuestra compensación a raíz de 3 y nuestra compensación de 30 grados, de manera que al comparar nuestras corrientes del lado de alta y del lado de baja, serían igual a 0, y nuestro elemento diferencial se mantendría estable.
Una de las cosas que son necesarias para los cálculos de los ajustes de la protección diferencial para el transformador son el número de devanados, el nivel de tensión de los devanados, la relación de los transformadores de corrientes, la capacidad del transformador, ¿ok? El grupo de vectores, y de esta manera, pues, así podemos hacer nuestro cálculo de amperios con vueltas para así balancear nuestra protección diferencial. Sin embargo, ¿okay? Y esto vuelve a nuestra rama de excitación en el modelo simplificado que mostré al principio de la presentación. Hay ciertas corrientes, ¿okay? o hay ciertas fuentes de errores, tales como corrientes de secuencia cero, la magnetización del transformador, saturación de los TCs y sobreexcitación. Estos son 4 fenómenos que contribuyen a corrientes diferenciales falsas, que en realidad no indican que hay una falla dentro del transformador. Sin embargo, son fenómenos dentro de los cuales la corriente que entra a la zona de protección no sale, de manera de que el relé lo puede interpretar como que una falla interna está ocurriendo. Vamos ahorita a tomar un minuto para agarrar unas cuantas preguntas. Tenemos una pregunta aquí. En algunos planos he visto que se habla del relé Buchholz para la cuba principal del transformador y el relé de flujo para el cambiador de tomas de bajo carga. ¿Existe diferencia entre estos dos relés o son iguales? Esta es una muy buena pregunta. Básicamente el principio de ambos relés, o sea, el principio de funcionamiento es sumamente similar. El relé de flujo pues sí se encuentra suspendido dentro del tap changer. El relé Buchholz básicamente se encuentra generalmente dentro del canal que sirve el reservorio dentro de la cuba principal del transformador. Pero la manera como funcionan es la siguiente. Básicamente es un flotador, ¿ok? Que en el momento que ocurre una falla y se disuelve gas dentro del aceite del transformador, hay una expansión volumétrica dentro de ese gas dentro de el aceite, y a medida que ese gas surge a la superficie va a causar un cambio de flujo dentro del aceite, y este flujo pues va a ser detectado por este flotador, y de esta manera se puede censar de que una condición anormal está ocurriendo dentro del transformador. De manera similar, esto es lo que se utiliza dentro del el tap changer. La desventaja de este relé Buchholz, ¿okay? O de estos relés de flujo, es que ellos detectan su sensibilidad está limitada a fallas que ocurren al nivel por debajo del nivel del aceite. Algún tipo de falla que ocurra sobre el nivel del aceite no puede ser detectada por este tipo de dispositivos. Tenemos aquí otra pregunta. Cuando la puesta a tierra es de alta impedancia para limitar las corrientes de falla a tierra, ¿qué consideraciones adicionales se le debe dar a la protección diferencial? Muy buena pregunta. En el caso de que en el lado de estrella, por ejemplo, en el caso de un transformador para disminuir la tensión, el conexionado del devanado de baja tensión es estrella y aterrizado a través de una impedancia. Tal y como dice la pregunta, esto se utiliza para bajar o para limitar la magnitud de la falla, de la corriente de falla. El problema que va a tener, el problema que introduce dicha impedancia
a nuestra protección diferencial es la sensibilidad que vamos a tener. Al tener esa impedancia, obviamente la magnitud de fallas, la magnitud de corriente de fallas no va a ser muy alta. Para fallas cerca del punto neutral, especialmente debido a fallas a tierra, cerca del punto de neutro de esa conexión estrella, van a ser sumamente difícil de detectarlas, ya que el voltaje que existiría dentro de los dos puntos de neutro completando y la impedancia de tierra va a ser muy baja la corriente de falla. De esta manera va a ser sumamente difícil detectar dicha condición. Dentro de algunas transparencias voy a tener un ejemplo que va sobre eso y va a ser un poco más fácil explicar el fenómeno. Pero básicamente la consideración es que la magnitud de la corriente de falla va a ser más baja y básicamente fallas a tierra cerca del punto neutral del devanado de baja tensión van a ser sumamente difíciles de ser detectadas. Y en esos casos, aplicar lo que se llama un elemento 87RF o el elemento diferencial de secuencia cero también se le refiere a veces como el elemento diferencial de fallas restringidas a tierra, sería una muy buena opción para detectar dichas fallas. La existencia de corrientes de secuencia cero es algo que se tiene que tomar en consideración cuando tenemos arreglos de bancos de delta estrella o de estrella delta. ¿Okay? Bajo ciertas circunstancias, pues obviamente como debería de ser claro, en el caso de un conexionado delta estrella, el lado de delta bloquea corrientes de secuencia cero. ¿Okay? De esta manera, corrientes de secuencia cero que fluyan dentro a través del punto neutral de nuestro transformador delta estrella, esas corrientes de secuencia cero deberían de ser bloqueadas de la corriente diferencial para así no tener disparos no deseables. En este caso tenemos una falla de fase a tierra, así como se indica aquí en la transparencia. La corriente de secuencia cero que sube a través del punto neutro no va a ser reflejada de manera adecuada en el lado de delta, de manera de que si el filtraje de la corriente de secuencia cero no es aplicado adecuadamente, esto puede ocasionar disparos no deseados, ya que de vuelta, si estamos monitoreando a través de TCs de este lado, localizados acá, y estamos monitoreando con TCs conectados en estrella de este lado del transformador, de este lado del transformador va a haber flujo de secuencia cero, sin embargo, de este lado del transformador no va a haber flujo de corrientes de secuencia cero. De esta manera, de vuelta, es muy importante aplicar dicha eliminación de corrientes de secuencia cero. Corriente de magnetización, nuestro otro tema o nuestra otra fuente de corrientes diferenciales falsas, que son corrientes que pueden ser interpretadas por el relé como corrientes de falla.
En este caso, simplemente queremos explicar qué ocurre durante la energización de un transformador. Y básicamente tenemos lo siguiente. Y aquí voy a ir de vuelta a esta gráfica de acá, donde tenemos nuestro modelo simplificado del transformador. Si asumimos de que en el lado primario tenemos nuestra fuente de voltaje, ¿ok? Y vamos a energizar nuestro transformador conectando dicha fuente de potencia. Vemos que acá tenemos esta rama de excitación, ¿ok? Y la parte clave acá para mantener un voltaje, ¿ok? Para inducir nuestro voltaje dentro de los rebanados de nuestro transformador, se tiene que excitar dicha rama y el flujo, ¿ok? Se tiene que alinear con el voltaje que se le está aplicando al transformador. Si vemos esta gráfica acá, vemos que cuando no existe un alineamiento, dentro del flujo residual que está dentro del transformador, ya que en el momento el flujo no se va a ningún lado, una vez que se desenergiza un transformador, ese flujo residual queda atrapado dentro del núcleo del transformador. Si no hay un alineamiento una vez que se cierra, o una vez que se cierra el interruptor para energizar el transformador y no hay un alineamiento adecuado del flujo residual y la tensión que se le está aplicando al transformador, va a haber una transiente, ¿okay? Referida también como la corriente inrush o la corriente de energización, que básicamente va a ser una corriente muy alta dada por la siguiente relación. Tenemos aquí esta línea azul que está desfasada de nuestro punto cero, ¿ok? Por lo que se llama nuestro phi R o nuestro flux residual, ¿ok? Tenemos esta sinusoideo azul, ¿ok? Que es básicamente nuestro flujo total, que es proporcional al gradiente del voltaje. Y después aquí tenemos nuestra relación entre B y H, ¿okay? Que es básicamente la característica de excitación de nuestro transformador. Si nuestro flujo, flujo residual es igual a 0 y el punto dentro del cual se cierra, se energiza el transformador, se alinea, esta gráfica que vemos acá, ¿ok? No tendría este offset, sino estaría relacionada con este eje, de manera de que la corriente resultante, como la vemos acá, sería simplemente un sinusoideo. Pero en este caso, como tenemos este desfase, vemos que acá que cada uno de los puntos, ¿ok?, se va a transferir a esta línea con una pendiente de algunos grados que representa nuestra H, y de esta manera vemos los puntos de la corriente que son unos picos con de cierto ancho, y como vemos que nuestro flujo está completamente en el plano positivo de esta gráfica, básicamente no tenemos picos negativos. Estos picos resultan en una corriente sumamente alta, que tiene una característica en particular, que tiene un contenido de segundos armónicos sumamente altos. Y gracias a este contenido de segundos armónicos, esto es una de las cosas que los relés diferenciales pueden monitorear
para así determinar de que si ven una corriente con alto contenido de segundos armónicos, pueden determinar de que esto representa un evento de energización del transformador, más no una falla interna del transformador, y de esta manera pueden bloquear la protección diferencial en este momento. Por esto, las protecciones diferenciales usan comúnmente valores de segundos armónicos para distinguir entre corrientes de falla y corrientes de magnetización. Esto es un elemento que se tiene que ajustar, obviamente. Generalmente, el ajuste históricamente que se ha utilizado es del 15%. Sin embargo, esto en realidad es una característica que depende de la construcción del transformador, y en base a nuestra experiencia, lo que hemos visto a través del pasar de los años es que con el diseño más eficientes de transformadores, la cantidad de segundos armónicos que generan los transformadores no está tan alta como ese nivel. Así que ajustes del 12%, 10% son recomendados. Después tenemos después aquí tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno de la sobreexcitación, que básicamente aplicando ya sea altas tensiones o en condiciones de frecuencia, tenemos que nuestra rama de excitación se satura, y al saturarse esta rama de excitación, obviamente la cantidad de corriente que va a empezar a pedir dicha rama va a ser mucho más alta. ¿Okay? De vuelta, esta corriente que fluye por nuestra rama de excitación no se refleja en el lado secundario del transformador, de manera de que el relé lo va a interpretar como una condición de falla. La buena noticia sobre esta condición es que, al igual que la condición de energización del transformador, la condición de sobreexcitación resulta en corrientes que tienen un alto contenido de quinta armónica. Y los relevadores diferenciales monitorean o buscan por esta cantidad en particular de quinta armónica para así poder bloquear la protección diferencial adecuadamente. Vamos ahorita a ver los ajustes de la protección diferencial. Tenemos aquí que hemos hablado durante la presentación que tenemos idealmente lo que entra dentro de nuestra zona diferencial debería salir nuestra zona diferencial de protección. Sin embargo, hay ciertas fuentes de errores, y por eso el ajuste de nuestra protección diferencial no puede ser 0. Tiene que haber algún tipo de ajuste para tomar en cuenta ciertas fuentes de errores. ¿Cuáles son las fuentes de errores? Bueno, primero y principal, no se están midiendo las corrientes directamente del sistema de potencia. Se están utilizando transformadores de corriente que tienen sus errores característicos a altas corrientes. Estos errores, en el caso de transformadores clase C, en la designación ANSI, son aproximadamente del 10% en su punto de rodilla o en su knee point. Así que en el caso de transformadores de 2 devanados se tiene que tomar esto en cuenta. Y si vemos a lo que sería un ajuste típico
de nuestra corriente de operación mínima, tenemos que, se tiene que tomar en cuenta un 20% por este error, se tiene que tomar aproximadamente de un 2 a un 3% por la corriente de excitación, o lo que se llama corrientes no carga, corrientes sin cargas del transformador. Se tiene que tomar en cuenta un porcentaje por el rango del tap changer, y siempre se tiene que tomar algún tipo de margen del 5 al 10%. De esta manera, un ajuste típico para una protección diferencial, o esta parte, básicamente esta parte plana del ajuste de la protección diferencial, que usualmente es hasta 1 por unidad, generalmente es entre 0.3 a 0.45 por unidad. Después tenemos las pendientes. Generalmente se aplican, hay relevadores que vienen con una sola pendiente, hay relevadores que vienen con la opción de tener 2 pendientes. Y la idea es que la segunda pendiente provee provee corrección de error que es proporcional a la cantidad de corriente que está entrando a la zona de protección. ¿Okay? De vuelta, la manera como se debería de tomar eso en consideración es el error de los CTs, el error de los TCs, ¿okay? El low tap changer más un margen. O sea, usualmente el error el valor de esa segunda pendiente debería de ser alrededor del 35%. Y después tenemos la tercera pendiente, que es una pendiente una pendiente de gran magnitud, y la idea o la aplicación de esta segunda pendiente es mantener la seguridad de la protección diferencial bajo condiciones de que alguno de los CT se saturen. Usualmente el valor de dicha pendiente es alrededor de entre el 60 y el 80%. Vamos a conversar ahorita sobre la falla a tierra restringida, y volviendo a la pregunta que habían hecho hace unos minutos. En este caso tenemos un transformador delta estrella, y vemos que la manera que funciona la falla restringida a tierra es, tenemos aquí nuestro punto de conexión a tierra. En el caso de que haya una impedancia, pues dicha impedancia estuviera acá. Y de vuelta, la idea es de que si tengo esta conexión a tierra, o esta falla a tierra, y estaría acá en este nodo, básicamente no es imposible para cualquier dispositivo detectar esa falla. Pero a medida de que si la falla se empieza a mover dentro del devanado, entonces ya sí va a haber un voltaje, ¿okay?, que pueda mover corriente a través de ese paso. ¿Okay? Si estamos utilizando un sistema aterrizado a través de una impedancia, pues dicha corriente va a ser bastante baja y va a ser sumamente difícil, detectar. Y va a ser sumamente difícil detectar esa falla. Sin embargo, en el caso de la falla a tierra restringida, se hace una diferencial entre la corriente de secuencia cero que sube a través del neutral del transformador y la corriente de secuencia cero que está saliendo del transformador. Entonces, en el caso de una falla externa, por lo menos acá, va a haber corriente que sube a través del neutro, y va a haber corriente de secuencia cero que va a salir, de manera de que la corriente diferencial de secuencia cero sería 0. En el caso de una falla interna, va a haber corriente de secuencia 0 que sube a través del neutro. Si hay algún tipo de, otra fuente de corriente de secuencia 0 conectada en el sistema de este lado, va a haber corriente de secuencia 0 fluyendo hacia el punto de falla, y de esta manera la corriente diferencial de secuencia 0 ya no es 0,
ya no tiene magnitud de 0, sino tiene magnitud de algún valor, y de esta manera el relé puede disparar adecuadamente. Otro elemento para detectar fallas que son sumamente difíciles de detectar son las fallas de vuelta a vuelta dentro de un mismo devanado. Y lo que se utiliza para la detección de este tipo de fallas es un elemento de secuencia negativa. Cuando ocurren fallas de devanado a devanado, lo que está pasando efectivamente es que se está introduciendo una asimetría en lo que son las vueltas o la relación de vueltas de devanado a devanado y de fase a fase. Entonces, teniendo ahorita un transformador dentro del cual la relación de vueltas de devanado a devanado nos acaba de llegar una pregunta de que no hay audio. Si hay gente que está escuchando, le agradeceríamos si pudieran por favor indicarlo en el panel de las preguntas. Ok, sí se está escuchando. Bueno, debe ser que algún participante en particular pues se le habrá cortado el audio y bueno, nos disculpamos por eso. Bueno, de vuelta a la explicación. Entonces, en el momento de que ocurre una falla de devanado a devanado, básicamente lo que tenemos ahorita es un transformador dentro del cual la relación de vueltas de entre las fases no va a ser simétrica. Entonces, nuestro transformador se convierte en una fuente de corriente negativa para el sistema. Entonces, lo que el relé diferencial hace de esta manera es monitorear, ¿okay?, el flujo de corriente de secuencia negativa, a ver si la fuente es aguas arriba o aguas abajo de la zona diferencial cubierta por el relé, o si es dentro de la zona. En el caso de esta figura, que la fuente de secuencia negativa es dentro de la zona protegida por el relé puede identificar dicha condición y de esta manera puede tomar la decisión de disparar. Es sumamente importante que dichas fallas se identifiquen lo más rápido posible, ya que fallas de vuelta a vuelta, si bien no resultan en corrientes de fallas altas inmediatamente, dichas fallas tienen tendencia a evolucionar en fallas más pronunciadas, de manera de que la rápida detección de estas fallas es sumamente importante para evitar reparaciones más costosas. Y ahorita simplemente vamos a discutir cortamente, de una manera rápida, protección de sobrecorriente de los transformadores. Entonces, aquí en realidad hay dos aplicaciones distintas. La primera aplicación es para la protección de fallas pasantes y lo que se llama la curva de capacidad del transformador. Y en base al rating, en base a la capacidad del transformador, hay varios tipos de curva y es bien importante monitorear que el efecto acumulado o la cantidad de fallas pasantes acumuladas sobre la vida de servicio del transformador no exceda alguna de estas curvas que se presentan en el estándar IEEE 57.109. Para proteger de que en ningún momento el transformador llegue a sufrir por alguna de estas curvas, se utiliza una curva de sobrecorriente. ¿Okay? Esto lo que vemos acá es nuestra
curva de capacidad del transformador, y lo que se utiliza usualmente es una curva de sobrecorriente que esté coordinada o por debajo de esta curva, de manera de que la cantidad de energía que sufre el transformador para fallas pasantes nunca llegue al límite de esta curva. Y básicamente lo que se busca es lo siguiente. Tenemos la curva de capacidad, ¿okay?, que es esta curva roja definida por el estándar IEEE, y en el caso de una subestación de distribución, tendríamos un alimentador. Se trata, aquí vemos una de nuestras curvas de los alimentadores, y la idea es poner una curva de sobrecorriente que coordine con la curva de capacidad del transformador y con la curva del alimentador, de manera de que esta curva proteja al transformador de manera adecuada para no exceder la capacidad térmica en base a la norma C57. Y como resumen, como conclusión, podemos ver que para la protección de transformadores generalmente se utilizan los siguientes elementos. Se utilizaría un elemento diferencial para la protección de fallas. Se utilizaría un elemento de diferencial de secuencia negativa para la detección de fallas de vuelta a vuelta. Se utilizaría un elemento de diferencial de secuencia cero o de falla tierra restringida para detectar fallas a tierra cerca del punto neutro del transformador. Se utilizaría nuestro relevador de SODEM SPR y Buchholz para la detección de fallas internas dentro del tanque del transformador. Se aplicaría un elemento de sobrecorriente al lado de alta tensión para monitorear, para servir como respaldo para fallas internas del transformador, y también para proteger al transformador en base a la curva de capacidad. También de esta misma manera se utilizaría un elemento de sobrecorriente a tierra para proveer respaldo. Un elemento de carga térmica y un elemento de sobreexcitación para así proteger a nuestro transformador al calentamiento que dicha condición de sobreexcitación le da al transformador. Y de esta manera concluimos nuestro webinar del día de hoy. Este webinar ha sido traído por ustedes por Relion, a nueva línea de protecciones de ABB. Para las aplicaciones que se han discutido el día de hoy, hay dos opciones disponibles en el mercado. Una es el RET 650 y la otra es el RET 670. RET 650 siendo una protección diferencial de transformador para aplicaciones de su transmisión, y el RET 670 siendo una protección optimizada para aplicaciones de transmisión. Consigue ahorros significantes en configuración y puestas en servicio, con una eficiente integración de sistema y soluciones y ajustes óptimos disponibles comercialmente. Haga más con menos. La lógica avanzada y funcionalidad multipropósito permiten personalizar esquemas de protección para múltiples objetos con un solo IED. Proteja su inversión con una sensibilidad y velocidad inigualables y la mejor protección posible para fallas vuelta a vuelta de transformador de potencia. Maximice la flexibilidad y rendimiento con aplicaciones poderosas y capacidades de comunicación que permiten integrar estos IEDs dentro de sistemas de autorización de subestaciones nuevos o modernizados, o usarlos como unidades individuales multifuncionales. Muchas gracias por su participación, y ahorita en este momento voy a tomar un par de preguntas que están
par de preguntas que están en nuestro pan de preguntas. Ok, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Denme un segundo, por favor. Estoy llegando aquí a través de las preguntas. Una de las preguntas es que si la charla será repetida. La charla ha sido grabada y va a estar disponible, al igual que la presentación, en el link de GoToWebinar. Una de las preguntas es que si es posible realizar funciones de control con el RT670 y la respuesta es sí, se puede utilizar el RT670 para incluir protecciones de control. Otra pregunta que tenemos es que si las protecciones Reliant tienen la misma filosofía de configuración que los TPU 2000R y si el software de programación contiene software de ayuda como el WinSP para los cálculos de parámetros a ser configurados. La respuesta a la pregunta es la siguiente. En el caso de los Reliants, los ajustes, y esto aplica para 615, 630, 650 y 670, los ajustes se han simplificado considerablemente, ya que simplemente hay que proveerle al relevador la información del nameplate del transformador y el grupo de vector. Y el relevador automáticamente con esa información puede computar el phase shift y algún tipo de compensación que sea necesaria. Tenemos acá una pregunta que dice, ¿es recomendable utilizar el mismo TC para protección diferencial y de sobrecorriente? En realidad, todo depende de la filosofía del cliente, ¿okay? O del usuario final, perdón. En realidad, en el caso de relevadores, y es también un tema de filosofía, en el caso de relevadores multifuncionales, si se está utilizando un relevador que tiene la función 87 y la función de sobrecorriente dentro del mismo, pues se puede utilizar de esa manera. Ahora, si es preferible tener una función de respaldo que utilice, que sea completamente independiente del principio de protección principal, que en el caso de un transformador sería el diferencial, pues si se quiere tener eso completamente segregado, entonces sí sería necesario utilizar sets de TCs independientes, de manera de que si hay algún tipo de fallo o de problema con ese set de TCs, eso no resulte en la no operación del principio de respaldo, que es el sobrecorriente en este caso. Vamos a ver qué más. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿la curva de daño del transformador cambia dependiendo del grupo de conexión? ¿Qué tan relevante es esto? ¿Es la coordinación de las funciones de sobrecorriente? En realidad, la curva de daño del transformador nada más depende de la capacidad del transformador. ¿Okay?
Y sí, definitivamente, esto es la curva de sobrecorriente, ¿okay? Que se utilice para proteger al transformador de sobrecargas, tiene que coordinar con la característica de sobrecorriente de cualquier tipo de dispositivo que esté aplicado aguas abajo. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Y bueno, esto da por, ahora sí, le queremos dar muchas gracias por su participación, y de vuelta la presentación va a estar disponible en el mismo link que utilizaron para accesar a esta presentación del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima presentación de nuestra serie de webinars. Gracias, hasta luego.